Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna, ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo por escrito del editor. Título: Los símbolos del constructor. Derechos reservados. Copyright 2014. Editorial Sofía Lux Franklin 2054. CABA. Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723, impreso en Argentina, printed in Argentina. Diego Curilo. Los símbolos del constructor. 1A. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El autor. 2014. 143 PIL. 21 x 14 cm. 1. Historia de la arquitectura. I. Título: CDD 70 y 2009. Fecha de catalogación: septiembre 24, 2014. Los símbolos del constructor. Arq. Diego Curilo. A los hermanos de la San Martín. Los diseños de un arquitecto deben atenerse a la indudable perfección de la simetría y de la proporción del cuerpo. Si un edificio pretende dar una sensación de euritmia, es fundamental que refleje estas leyes naturales de armonía y belleza. Marco Vitruvio Polión. Índice. Prólogo 1. Introducción 4. Capítulos: La gnomónica o la ciencia del caminar del constructor. 9. Mar de bronce del templo de Salomón. 12. El megarón prototipo de los templos clásicos. 15. La razón cúbica y su relación con el devir. 17. La letra Yod. 36. La génesis de la palabra arquitectura. 46. Las columnas del templo de Salomón. Boaz y Jaquim. 56. Las columnas dórica, jónica y corintia. 61. El damero. 74. La fruta de la granada. 78. La piedra pulida. 86. Cuadro de trazado. 92. La estrella de 5 puntas. 103. Alfabetos arcaicos. 110. Los símbolos del constructor. Arquitectura simbólica. Bibliografía. 118. Referencias digitales y blog de interés. 122. Bibliografía general. 125. Films de referencia. 128. Epílogo. 129. Prólogo. La gente del libro, como se la llama a los nativos de Harran en Turquía, creían que el número 3 no existía, y que Dios, en un acto de desesperación por no poder mirarse, tuvo que crearlo, para fingir en él su rostro. El templo centro de la ciudad latina era lo primero que el trazado urbano evocaba, centro focal del mismo. En su plinto o erma concluían todas las vías áureas, a modo de rayos de sol que surgían de este centro cúbico. Descanso eterno del héroe y del ave del augur, Rutilo Namasiano entonó su hermoso himno. Hiciste de las diversas patrias una urbe, hiciste de los que era solo orbe. Roma, patria común, exclama Séneca, es por lejos el modelo de la ciencia, de la arquitectura y de la apoteosis del geómetra. Mucho del simbolismo de los templos antiguos lo encontramos en Roma, en la figura arquitectónica del templum, que ocupará el centro de la ciudad, y del modelo griego de templo que es anterior a Roma, el megaron micénico. Estas cajas de arquitectura cumplían en sí la rutina de la axialidad para coronar la cadencia del arco solar, del tiempo y la rutina de la luz. Estos templos van a compartir parte de la ciencia de la luz y el arco diurno, como también una métrica común cuyo lenguaje es el módulo de arquitectura, donde el número se hace carne y cuerpo arquitectónico. Los templos mediterráneos de Fenicia, al igual que los romanos y griegos herederos, fueron de toda ciencia anterior. Legaron en la figura mítica de Hiram de Tiro su numen y haciendo alarde de su saber, dejó este mundo en mudez, quedando el templo de Salomón inconcluso. Posteriormente, cuenta el mito, Salomón, por su megalomanía, llevó la casa de su padre a su total destrucción. Introducción. Primer capítulo de este libro trata sobre la arquitectura de la luz y una ciencia desaparecida, la del estudio del arco solar. La gnomónica es la ciencia del arco solar diurno, en pos de descubrir el momento exacto del año en el cual marcar los solsticios y el equinoccial, y la erección de obeliscos como relojes de sol. Esto lo cuenta el arquitecto Vitruvio en su obra Los 10 libros de arquitectura, único tratado clásico que sobrevivió al naufragio de Tratados del Mundo Antiguo. El segundo capítulo nos comenta la forma y propósito del mar de bronce del templo de Salomón y su cadena, símbolo de la unión entre los hermanos en la construcción, su métrica, al igual que su forja vaticina al número de números. El tercer capítulo del libro recorre la forma de muchos templos clásicos, como el megaron griego, prototipo en su austeridad de templos axiales. La razón cúbica es un capítulo donde se comenta a Vitruvio y su obra, como también a Pitágoras. Su nombre significa reunidos en el carácter L, y su escuela sobre la cual se organizó el módulo arquitectónico a convertir en sagrado. También la métrica de objetos culturales relacionada con el número 216. La letra Yod es un capítulo donde se descubre
la inicial del nombre de Dios para la cultura hebrea. Su primera forma fue la de un perro de quijada. Descomunal, su impronta e historia nos recuerda el primer signo hierático, y como el nombre de Dios para aquel ideario fue relacionado con el nombre de Luna. El siguiente capítulo trata sobre el anagrama griego arco, vocablo que da nacimiento al término arquitectura como principio de la construcción universal. De esta palabra simbólica o armado geométrico de letras, surge el principio de la construcción del universo. Posteriormente, con el paso de los milenios, fue asociado a Cristo como causa primera del espíritu en un sincretismo religioso muy frecuente en préstamos culturales típico del siglo III d.C. Las columnas del Templo de Salomón son por excelencia el prototipo de columna simbólica. Es la más estudiada de todos los tiempos por ser única en su estilo, terminados ambos capiteles en 200 granadas de cobre por capitel, alegoría del reino divino en la tierra y de la realeza. Los obreros aprendices del gremio de constructores cobraban su salario en la columna Boaz según su rango. Eran de bronce hueco y dentro se guardaban herramientas del gremio. El siguiente capítulo trata sobre los estilos. Dórico, jónico y corintio son parte esencial de la forma en la cual se enseñaba arquitectura durante buena parte de la Edad Media. El aprendiz de picapedrero debía reconocer los órdenes para poder labrarlos y poder imitarlos fundamentalmente durante el Renacimiento. La Universidad de Arquitectura era la propia logia de constructores que, hasta el siglo XVII, fue operativa. Los dameros del mundo antiguo, como el de la Catedral de Chartres en Francia, fueron creados primero para brindar la experiencia de entrar en un mundo lúdico y sacramental de aparente dualidad, pero que se disuelve en la unidad. El damero es el máximo exponente del módulo de arquitectura. El ajedrez, juego místico constructivo, posiblemente tenga su origen en el juego de Liu Bo en China 1500 a.C., donde las piezas eran unas terracotas llamadas ejército. Su origen se pierde en la noche de los tiempos. Tiene en parte su fuente simbólica en los módulos constructivos de los templos hindúes que se estructuraban en módulos de 8x8 y en su centro se representaba a Brahma como árbol sagrado. Fruta de la granada es un capítulo especial. Esta fruta, por su color, el escarlata, se convirtió para diferentes pueblos en un símbolo de la realeza. Se investiga y comenta relatos y mitos como el del ejército persa que creía que el consumir granadas los hacía invencibles, como también el cantar de los cantares. This sentence describes a simple, everyday action without conveying any particular strong emotion, so I speak in an enjoyable manner. Shir HaMashiach hebreo, un libro único, donde Salomón declara más de una forma su amor por la sabiduría. Es el amor por Sofía, las más altas de las cumbres, manifestándose como amor profano. El siguiente capítulo trata sobre el simbolismo de la piedra pulida, alegoría íntimamente relacionada con los tres prósicos de geometría. La trisección del ángulo, la duplicación del cubo y cuadratura del círculo, también como dioses antiguos como Apolo, eran retratados como cubos de adoración. Cuadro de trazar es uno de los últimos capítulos donde se expone el amplio espectro de símbolos de diferentes épocas sobre los elementos constructivos del gremio, que con el pasar de las eras se convirtieron en símbolos de la búsqueda de rectitud y sapiencia. La estrella de 5 puntas se relaciona con el hombre libre y sus brazos abiertos al cosmos. Es nuestro deber descubrir nuestra interioridad simbólica. El propósito de este libro es traer al lector diferentes interpretaciones de logos, deidades y religiones, cuya expresión simbólica tuvo su génesis en la arquitectura. Muchas de las deidades indoeuropeas en su esencia eran retratadas como formas abstractas y números, en una búsqueda de aprender matemáticas y geometrías asociadas a lo universal. Un ejemplo de esto es el culto a Apolo, que era adorado en Delfos como un cubo, o el dios Min en Egipto, una de las deidades más antiguas del mundo. Representaba para aquel ideario no solo números, sino también la primera regla de albañil, centro de religiones fuertemente arraigadas en lo arquitectónico. En su brazo estaba representado el codo egipcio, regla o modulor sobre el cual se organizó el espacio a convertir en sagrado. Agnomónica o la ciencia del caminar del constructor. La agnomónica es la ciencia encargada de estudiar el arco solar sobre el horizonte. Su etimología viene de gnomón, conocimiento. Era la ciencia encargada de la construcción de relojes de sol y la ciencia encargada de la puesta a punto en la erección de obeliscos para que estos puedan servir relojes como marcadores de equinoccios y solsticios. Esto lo cuenta Vitruvio en su libro monumental,
Los 10 libros de arquitectura siglo Heródoto de Halicarnaso 484 a 426 hace una pequeña reseña en su Historia 209.3 a los conocimientos griegos del tiempo, diciendo que adquirieron la división del día en 12 partes de los babilonios. Los romanos a su vez heredaron este sistema de división del día de los griegos. Plinio el Viejo cae 100 a 59 a.C. en su Historia Natural, libro XXXX, capítulo 14, relata la historia del reloj que el emperador Augusto hizo construir en el campo de Marte, aprovechando un obelisco. Es interesante como el caminar ritual en muchos lenguajes del gremio, fundamentalmente el caminar en ritmos de 1.2.3, intercambiando pasos largos y cortos en distintas proporciones, se debe a la ciencia hoy desaparecida de la mnemónica, el estudio del arco diurno. Los arcos solares se medían en pie mnemónico, cierta cantidad de pies representan un arco en determinado momento del año. Los arcos solares diurnos se estudiaban y se dimensionaban en pie gnomónico. Este lenguaje corporal del gremio de constructores sobrevivió hasta bien entrado el siglo XVII, quedando como forma ritual en muchas de las logias de constructores hasta nuestros días. El mar de bronce del Templo de Salomón, mención más antigua en la Biblia sobre el número P, se encuentra en el libro de Reyes 7:23-25 y Crónicas 4:22-5, cuyo resultado expresado es 3 y 31.416. Hizo fundir asimismo un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos, y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Y rodeaban aquel mar por debajo de su borde alrededor unas bolas como calabazas, 10 en cada codo, que ceñían el mar alrededor en 2 filas, las cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido. Y descansaba sobre 12 bueyes, 3 miraban al norte, 3 miraban al occidente, 3 miraban al sur, y 3 miraban al oriente. Sobre esto se apoyaba el mar, y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. El grueso del mar era de un palmo menor, y el borde era labrado como el borde de un cáliz o de flor de lis, y cabían en él 2000 batos. Libro de los Reyes, capítulo 7. Versículos 23 a 26. En Reyes 7:23 está escrito: hizo Hiram de Tiro, por orden de Salomón, una fuente de cobre fundido, 10 amot codos de borde a borde, el contorno circular, con 5 amot de altura, y un hilo de 30 amot rodeaba todo el derredor. Había debajo esferas en su borde, alrededor 10 amot, por lado circundaban al mar de bronce, 2 hileras de esferas fundidas en su fundición. La longitud del mar de bronce era 30 codos, y el diámetro era de 10. El radio, por lo tanto, la mitad de 5 codos. Para calcular la relación entre su perímetro y su radio, dividimos 30 codos entre 10 codos y el resultado es 3. La palabra circunferencia kebe se escribe en hebreo con las letras kuf y vav, pero en el capítulo 7, pasaje 23, está escrito de esta manera cifrada kuf, vav y hei. Si utilizamos la geometría de palabra, el valor numérico de las letras. Para la palabra circunferencia, su valor escrito de ambas formas es kuf es igual a 100 y vav es igual a 6, hei es igual a 5. La suma da un total de 111. La segunda forma tradicional, kuf igual a 100 y vav igual a 6, total 106. Para calcular el valor del número pi, solamente tenemos que dividir los dos valores de los nombres entre sí, 111 centésimos sexto. Su resultado es 1,047168. Este número lo multiplicamos por 3 y la cuenta final es 3,14160941,0472. Este número representa la suma de 2 codos sagrados egipcios, 0,5236, x 2 codos o k, símbolo del hálito de vida para la cultura egipcia. El mar de Salomón se encuentra representado en los templos masónicos alrededor del mundo, y en su cadena de unión, recordar que en este vaso enorme de agua se encuentra representado el número Pb. De la misma forma, la Biblia, que figura en muchos de los altares alrededor del mundo, también se relaciona con el número P, ya que la palabra biblos posee gematría 314. Y Megaron, prototipo de templos antiguos. Los templos grecorromanos y también egipcios poseen un fuerte componente axial. En el caso del típico templo en Egipto como Karnak o Luxor, con altos pilonos y 2 obeliscos, uno a cada lado del eje central, servían estos no solo como un componente ritual, sino también como marcadores de los equinoccios y solsticios en una ciencia hoy desaparecida conocida como gnomótica. Vitruvio, en su obra
monumental Los 10 libros de arquitectura, menciona el arte de la instalación de obeliscos, y cómo los romanos aprendieron esta ciencia de cómo erigirlos y transportarlos de Egipto. Muchos de los templos posteriores de las culturas cercanas a la egipcia siguieron con este patrón arquitectónico: 2 columnas, una a cada lado del eje central y arquitectónico del templo, cajas cerradas de adoración como los templos fenicios y similares al templo de Salomón, y fundamentalmente el megaron griego, prototipo de muchos de estos templos. Se sabe que en Grecia se utilizaban templos en la Edad de Piedra construidos en madera con la estructura típica de un megaron, 2 columnas y una pequeña habitación de adoración con columnas rituales dentro. Es posible que el templum romano tenga base cultural en el megaron griego, por lo menos en su estructura básica. En todos estos tipos construidos de templos antiguos vemos la misma base argumental: 2 columnas, un eje central y habitáculo, caja arquitectónica de adoración con columnas rituales dentro. El propósito de esta estructura edilicia suponía el entendimiento del año solar. En sí mismo el edificio se convertía en reloj solar, lunar y un calendario, como también un lugar para la observación celeste, como es el caso del propósito de la fuente de metal del templo de Salomón, a razón cúbica y su relación con el devir o santos de los santos. En el mundo grecolatino existió una filosofía relacionada íntimamente con la arquitectura conocida como razón cúbica, que veía en el número la causa primera, o fiat lux, de la existencia del cosmos, en la forma de un cubo contenedor de todas las cosas creadas. El primero en escribir sobre esta filosofía de la forma fue Lucio Vitruvio, en el libro quinto de su Códice de Arquitectura, Los 10 libros de arquitectura. Cuenta en el prefacio de este libro cómo es, para Pitágoras, el número 216, el más indicado para contener el conocimiento. Les pareció bien escribir sus teorías y sus reglas en volúmenes de estructura cúbica. Fijaron el cubo como el conjunto de 216 versos. Vitruvio Polión siglo ISTI AC. Esta doctrina era vista como una estructura o soporte para el desarrollo de la cultura, ya sea en la vía de una forma de arquitectura o en el compendio de un códice de geometría, en cuyo centro se encontraban los números, el verbo fecundando el espacio, dando vida a estas formas culturales. El propio códice vitruviano puede ser entendido, en la organicidad de los diferentes capítulos, como un edificio intelectual en cuyos vértices se halla el número 6, y en su centro, como si de un hexágono se tratara la doctrina de la razón cúbica. Si analizamos el nombre del autor y su tratado Lucio Vitruvi, de arquitectura, descubrimos que es un acrónimo que vela el significado real. Se puede traducir este texto como nacido en la luz de la esmeralda TR666. Esto se debe a que las letras en latín pueden ser leídas como números. El compendio de conocimientos del mundo vitruviano se comprendió en la forma de espacios teóricos cuya razón es 216, o sea, un cubo de lado 6, como una forma de revival de la doctrina pitagórica. El hombre, según Vitruvi, en la plenitud de su saber, representa un cubo perfectamente pulido, y su expresión cultural es el logro de la cuadratura del círculo. Muchas de las máquinas propuestas en su tratado de mecánica tenían ruedas octogonales, forma nexo entre el cuadrado y el círculo. Podemos observarlo en la planta de arquitectura del Panteón de Roma, obra contemporánea al propio autor. La cúpula de dicha obra se apoya de manera estática sobre el cilindro que posee un radio de 21,60 metros, la misma dimensión que el cilindro y su altura. La nave del Panteón, con cimientos de planta cuadrada y pavimento en damero, se transforma en un octógono inscrito en una circunferencia. En la geometría plana, el círculo es símbolo del cielo y el cuadrado de la tierra, y el octógono intermedia entre uno y otro, y a través de él se logra la cuadratura del círculo, la unión indisoluble del espíritu y la materia. El Panteón es el único edificio de la antigüedad cuya arquitectura reproduce una esfera cósmica que se apoya en la tierra. El casetón de la cúpula, como si de un cristal se tratara, refleja la luz del óculo al pavimento de damero, creando cierta geometría especular de la luz. El Panteón de Agripa o Panteón de Roma en italiano il Panteón es un templo de planta circular, erigido en Roma por Adriano, a comienzos del Imperio Romano, entre los años 118 y 125 DC, está completamente construido sobre las ruinas del templo erigido en E27 Lec Albanés, AC, por Agripa, destruido por un incendio en el año 80, dedicado a todos los dioses. La palabra panteón, de origen griego, significa templo de todos los dioses. En la ciudad es conocido popularmente como la Rotonda La Rotona, de ahí el nombre de la plaza en que se encuentra. El hombre, como fundamento del cosmos inscripto dentro del cubo ad quadratum u hombre de Vitruvio, fue usado como plano de arquitectura o modelo para la construcción de espacios sagrados.
Desde tiempos antiguos y visto desde su geometría implícita en depositario de la métrica cósmica, dedos, palmas y codos fueron usados como regla de albañil. El ser humano y su simetría fueron empleados como modulor del espacio tridimensional. Los símbolos constructivos surgieron de esta codificación de la figura humana y como reconocimiento dentro del gremio de constructores de ciertas palabras-formas, esenciales a la hora de construir espacios sagrados. Toda esta métrica o saber ancestral del arte de la arquitectura fue heredada por Europa de las primeras escuelas de constructores del norte de África y la cultura mesopotámica. Las reglas de albañil más antiguas, como el codo sagrado egipcio, codo de 0,5236 metros, fueron organizadas para ser leídas como alfabetos y por lo tanto estructuradas como un lenguaje simbólico cuya materia es la piedra. Esta regla funcionaba como un fractal del número 6 que en la antigüedad simbolizaba al verbo creador. El arquitecto egipcio pensaba en porciones de verbo al organizar espacios sagrados. En Egipto se buscaba la creación de espacios que resonaran en la luz, una forma en la cual la geometría actuaba como soporte para las letras. Esta regla de albañil comenzaba en la pulgada 1. Con el símbolo de Atum-Ra, la joya en el loto, que surgía como un cristal en el corazón del gran arquitecto, y terminaba en la pulgada 28, con el logograma de los sonidos O, con forma de gorrión que en el codo sagrado se lo grababa 2 veces al final de la regla, uniendo la simbología de la vesica Piscis y el sonido O. De este logo, con forma de 2 gorriones que simbolizan al verbo creador, surgió la mitología de los querubines del Arca de la Alianza. Estos sonidos en particular representan al verbo y pueden traducirse como luz y fuerza de vida, epítetos de 2 de los dioses más importantes del Egipto anterior a la unificación, como el dios Jotanum, el eterno alfarero, también conocido como sol monádico, dios con forma humana y cabeza de carnero, adorado como patrono del río Nilo, y la divinidad u arquetipo Shu, aliento dador de vida, la palabra entendida como luz y andamio empujando y sosteniendo el espacio cósmico. Ambos llevan el carácter o el gorrión en sus nombres y nos dan una idea del significado implícito en este carácter, que con el paso de los milenios dio nacimiento a la letra hebrea Vav, heredera de toda esta simbología, letra o símbolo que se encuentra oculto en el nombre Boaz y aporta la letra o al nombre. Dentro de la cosmología egipcia existía el ideario de crear espacios con cierta métrica lumínica, composición de la materia resonando en la luz. La regla de 28 pulgadas o de 0,5236 metros surge multiplicar el número pi por 6. La imagen, implícita en este continente, es el del verbo sobre el espacio, fecundando y dando vida a los hexágonos geometría fundamental, a la que puede ser reducido el número 3,14. Un dato curioso: si realizo un círculo cuyo diámetro sea 2 codos sagrados y lo divido por 6, obtengo un hexágono cuyo perímetro es el número pi. Y si dibujo 2 círculos cuya vesica Piscis sea el codo sagrado, obtengo con muchos decimales la medida del pez, que era un número sagrado en la antigüedad, ya que representa la raíz de tri. Si sumo al codo sagrado de 0, pende giliades diacosia trianda exi, hecatomiria el número per, obtengo la cifra pendacosia peninda pende número divino, considerado piedra perfectamente pulida, o piedra fecundada por el verbo. Estos números están implícitos en los espacios más sagrados de la antigüedad, tales como el Sancta Sanctorum del Templo de Salomón y la Cámara del Rey de la Gran Pirámide. En ambos casos sí creamos un espacio de 10 codos sagrados, y lo tomamos como base. Dibujamos un rectángulo áureo. El rectángulo en su lado menor medirá 3,1416 mts, es decir, 6 codos sagrados. El vocablo hebreo debir, cuyo significado es verbo, lugar donde estaba depositada el Arca de la Alianza, posee una geometría de 216, igual a las frases hebreas aliento y león, número representativo de objetos culturales cuya métrica es lo cósmico. Este número representa 3 veces el verbo o razón cúbica de 666, cubo perfectamente pulido de 6 codos de ancho, cuyo lado medirá 3,416 memors. De esta forma podemos determinar que el espacio sagrado Fiat Lux gira de forma áurea alrededor de un cubo de 666, cuyos lados miden 3,1416, como una forma paradigmática de motor hexagonal o cúbico. En la poesía árabe se llamaba al debir con el nombre de biblos. Esto resulta interesante porque la geometría de la palabra biblos es 314, en una referencia inequívoca al número pi. La palabra Ekal santo, el espacio sagrado, delante del debir, posee una geometría de 65, igual que el vocablo silencio y vocablo número 6.
palabra, que suele traducirse como templo o gran construcción, proviene de la raíz etimológica de la cultura acadia egal, cuyo significado es gran barco. Es posible que el tratamiento que se le diera en la antigüedad a estas entidades numéricas sea el de un continente en el centro del océano cósmico. En cuanto al aspecto geométrico de estas construcciones como el de Vir, cuya geometría es 216, vemos que contiene el Arca de la Alianza, cuyo número representativo es 6 por 6 por 6, o Arca de Dios Harún Elohim, con el número de 7 por 77. Con todo esto, podemos determinar que estos espacios funcionan como potencias numéricas que se expresan como cajas matemáticas unas dentro de otras, como si se tratara de un libro, cuyo continente es el número P. Los egipcios representaban al número 3141-6 en la forma de un cubo filosófico de lado 6. Este arquetipo geométrico da nacimiento al logo, con forma de cubo del nombre divino PTH Pita, gran arquitecto universal, el principal demiurgo creador junto con el dios Tot de toda la cosmología egipcia. Este logo cúbico, con el paso de los milenios y junto con el logograma para boca relacionado al culto a Ra, se transformará en la letra pi griega. Estos logos, que aparecen en la regla de 0,5236 metros, estaban vinculados a una de las deidades más antiguas del mundo indoeuropeo conocida como Min-1, dios adorado en la cultura nakada de la cual surgió el alfabeto egipcio, cultura única que unió elementos egipcios y sumerios en una expresión cultural de rara belleza. El dios Min da nacimiento al mito del laberinto en cuyo centro se encuentra el minotauro o toro de su madre, y Dédalo, el artífice de su propia arquitectura. El mito surge de una de las festividades más antiguas del mundo, dedicadas a Min, conocida como la fiesta de la escalera, en la cual, a través de un poste fundamental, se tendían cuerdas y sacerdotes subían de forma espiral hasta el final del poste coronado con un símbolo con forma de horquilla, una espiral y la rama ima, logos relacionados a las pulgadas 27 y 28 del codo sagrado. Por lo tanto, cuando miramos bajorrelieves de este arquetipo, en columnas y frisos, estamos en presencia de un paradigma arquitectónico y reglas para la arquitectura sacra. Cada parte del cuerpo del dios Min era vista como números y geometrías tales como el codo sagrado de 0,5236 metros y el número 6. También la espiral que representaba al número 8. El lugar donde nacen los vientos dentro de la cultura indoeuropea, la casa del dios Tritón, la rama ima, que puede interpretarse como Osiris ascendido en la luz, y el poste fundamental de la creación, son objetos culturales que tienen paralelismos importantes con la cultura de Sumer, donde postes simbólicos o árboles de palmera son coronados por objetos con forma de piña. Puede hacerse una reducción simbólica de los logos que aparecen en esta regla de albañil en su significado intrínseco. Pueden interpretarse de la siguiente manera desde el corazón del gran arquitecto hasta la salida a la luz del día, el nombre con que era conocido el libro egipcio de los muertos. El nombre más antiguo del dios Min era el de Amtu, como puede apreciarse en la traducción del Libro de los Muertos del egiptólogo Wallis Bach. En sumerio, un vocablo similar es Apsuaguas del océano cósmico. La cultura egipcia tiene, en parte, base cultural sumeria, como puede percibirse en el estrato cultural Nakada, la cuna de la civilización egipcia. El nombre de la ciudad de Min era Apu Panópolis en griego, la ciudad de Pan. En este epígrafe se pueden encontrar todas las simbologías expuestas anteriormente, ya que este nombre significa océano cósmico, cuyo centro es Pi más el sonido creador o el gorrión, muy similar al nombre del dios Anubis que los egipcios llamaban Ampu o Impu, con la misma simbología. Para entender este ideario es necesario analizar la forma en la cual se hacía geometría en el Egipto de las primeras dinastías y cómo ciertas impresiones y modelos del mundo se relacionaban con el geómetra, y su eterna búsqueda de la apoteosis en la vivencia misma de la obra. En el libro de las Revelaciones de Juan, obra que por su proximidad temporal puede considerarse contemporáneo del Códice Vitruviano, puede leerse en referencia al anatema del número cúbico 216. Aquí está la sabiduría, que el inteligente calcule la cifra de la espiral, pues es la cifra del hombre, su cifra es 6 por 66. Este pasaje en particular del libro adquiere un máximo sentido geométrico si se lo interpreta dentro de la estética pitagórica recuperada por Vitruvio, relacionarlo con el arte de la arquitectura y con la doctrina de la razón cúbica, que para el maestro en arquitectura representaba el continente del mundo. Esta cifra o arreglo cúbico simboliza el logro de la perfección en el entendimiento geométrico del universo. La palabra leviatán del hebreo leviatán, liwiatán, enrollado, traducida a lo largo de los siglos como bestia o monstruo marino en una posible relación etimológica con dioses anfibios como Ea,
dios sumerio de las aguas primordiales, o Dagon, dios filisteo con forma de hombre y cuerpo de pez. Está relacionada dentro del arte de la geometría con las espirales áureas y con el lugar donde nacen los vientos, la casa del dios Tritón. De estos símbolos surgió el mito de la caparazón de la tortuga en el mundo indoeuropeo y el símbolo Tao para la cultura china. Estos símbolos, como números de Fibonacci, aportan al imaginario de la antigüedad cierta idea rectora donde espirales se arremolinan alrededor de un espacio cúbico del lado 6, como puede apreciarse en espacios sagrados de la antigüedad como el Debir del Templo de Salomón, cuya geometría es 216, o sea, un cubo del lado 6. La palabra dragón en hebreo Yin Ten Tanin posee una geometría cercana a 555, lo que es igual al codo sagrado más el número pi, 0,5236 más 0, 0,31,416, equal to 0,555. El anagrama de la palabra Debir es la palabra hexágono, oculto dentro del libro llamado Mundo. Tenemos un espacio cúbico o hexagonal del lado 6, cuya piel es la del pez. Ella, la hija del guardián, fue criada bajo imágenes de anciana belleza, y el maestro en su silencio corteja a la sabiduría en espera de ser digno de realizar el matrimonio místico con la dama de verde. En relación con lo anterior, y a la importancia que tenía para el mundo indoeuropeo el mito del caparazón de la tortuga, podemos ver en este espejo de bronce Teloe de la cultura china dinastía Zhou 1050 a.C., 256 DC, el enrollamiento de espirales en la forma de corazones alrededor de un espacio cúbico, representando una estrella de 8 puntas. En el centro de este espacio se encuentra el cubo. Este tipo de artefacto tenía un uso sacerdotal y místico. Encarna la forma prístina universal en cuyo centro se encuentra un cubo filosofal, símbolo del centro del mundo, o axis mundi para muchas culturas de Asia Central. Su alegoría más representativa es el mítico Monte Meru, o Sumeru, Buen Meru o Buena Montaña, ubicado en el centro de la Tierra o en el centro del universo. Su símbolo es la Torre de Luz. Muchos de los números asociados al Monte Meru son cercanos al número pi. El Narpati-yaya Acharya, un texto del siglo IX, basado en textos principalmente inéditos del Yamala Tantra, declara: Sumeru Prithvi Madhye Shruyate Drishyate Natu. El Sumeru en el medio de la Tierra se ha oído, aprendido, observado no, sin embargo. La letra Yod. El grafismo Yod, décima letra del alfabeto hebreo y primera letra de las 4 consonantes que conforman la arquitectura del nombre inefable hebreo de Dios, surgió en Egipto como un logo derivado de uno de los 21 logogramas fundamentales de la escritura egipcia que dieron nacimiento a todos los alfabetos indoeuropeos, con excepción del sánscrito o el pali. El símbolo Yod tuvo su génesis en un arquetipo relacionado a una deidad del desierto que era representada como perro o asno en el norte de África, relacionado al culto a los muertos. Los mitos lo nombran anterior a Anubis. Ambos modelos pertenecen a un mismo espejo simbólico relacionado al culto a los muertos, como al inclemente calor del verano, cuyo significado es pilar fundamental. Fue una deidad adorada por los pueblos nómades del desierto del Sahara, como custodio de las tumbas y guía en el viaje del difunto a las estrellas. Previo paso por el inframundo representado en la imagen de la DWT y posterior transformación en estrellas circumpolares que los egipcios llamaban imperecederas. Fundamentalmente la constelación de la Osa Mayor, considerada la pierna de SH. Posteriormente esta deidad fue incorporada al panteón egipcio, al igual que los dioses Amón y Ra. De esta manera, pasaron a ser una deidad nacional egipcia. Existe una mitología asociada al dios el dios de la eternidad o del millón de años, que en matemáticas egipcias representa al número infinito. Cuenta la leyenda que la eternidad es expulsada de la boca del dios STH, el paradigma del desierto que da nacimiento a la letra Yod. Esta simbología se puede ver reflejada en las 2 primeras letras del nombre inefable hebreo de Dios, el tetragramatón en griego tetragramatón. 4 letras es el teónimo Yahweh en hebreo, cuadrilateral, e identifica al Dios de Israel por medio de la Biblia hebrea, compuesto por las letras hebreas Yod, Vav, escrito de derecha a izquierda en idioma hebreo y transliterado como Yahweh o Yahweh a otros idiomas. La letra hebrea tiene su génesis en el culto al dios egipcio el dios de la eternidad, cuya representación en Egipto era un logo con forma de persona con los brazos en alto, en cuclillas, sosteniendo el cielo. 8 de la eternidad, agrupados por parejas, sostenían la bóveda celeste, y cada uno de estos 4 pilares del cielo protegían una región de la misma. En esta función de sustentar el cielo, se convirtió en hipóstasis de Shu, como dios del aire, que con sus 2 brazos levanta el cielo representado por Nut y lo separa de la tierra representada por Geb.
Los cuatro pares se perciben entonces como cuatro vientos. De estos paradigmas relacionados al lugar donde nacen los vientos y al pilar fundamental de la creación, tuvo su génesis el logo Yod, el dios SH sintetizado como aliento de fuego. San Jerónimo, siglo III DC, transcribió el nombre divino hebreo IHBH como Pipi. Según Jerónimo, NP, Exiquive ad Marcel, MP, el 22 col. 4 al 29. Esta transcripción particular se debe a que el paradigma de la deidad para el imaginario indoeuropeo giraba en número. Esto puede demostrarse fácilmente al estudiar la gematría de las palabras asociadas a la construcción del Templo de Jerusalén y a los pilares fundamentales del mundo indoeuropeo, como el pilar sagrado de Sumer o árbol de palmera y el pilar o dios STH, coronado con la rama Ima en Egipto, número oculto, y por lo tanto el nombre vinculado a estos símbolos es el número pi y ciertas geometrías relacionadas con el codo sagrado egipcio o número 0,5236 metros. El simbolismo de la letra Yod puede interpretarse como la precipitación del fuego cósmico, expresado como las aguas de la vida eterna y el aliento de vida. Este ideario se explica al encontrar vínculos simbólicos más estrechos durante el período en el cual fue llevado el éxodo bíblico. Fecha más probable es cercana al año 1570 a 1540 a.C., durante el reinado de la reina Ahotep, cuyo significado es la luna está satisfecha. Fue una reina egipcia de finales de la dinastía 17 y comienzos de la 18, que ejerció de regente durante la minoría de edad del faraón Kamose y promovió la expulsión de los dirigentes hicsos. Los invasores, aunque en crónicas del norte de África de esa época se los llama los nómades del desierto, descendieron desde Fenicia y la península del Sinaí y se hicieron con parte del control del delta del Nilo. La reina puso como rey sucesor a su hijo Kamose. Nótese el parecido del nombre con el de Moisés. El rey Kamose murió posiblemente en el asedio de Avaris, enclave semita y fenicio del pueblo Hitzo. En esta ciudad se adoraba a un solo dios llamado STH, a diferencia de las distintas ciudades egipcias como Tebas que adoraban a otros dioses. Esto se debe a la proximidad cultural entre dioses del desierto como ser el Baal fenicio o el semita, todos íntimamente ligados al concepto del inclemente calor del verano y al fuego, pero también con la lluvia y el trueno. El dios STH, durante este período, fue adorado como una deidad de la milicia, tanto hiksa-semita como del ejército de Tebas, y se convirtió en una deidad de la guerra. En la ciudad de Avaris se encontró una estela del general Orenheb en agradecimiento al dios STH por triunfos militares. Ya para la dinastía 18 era una deidad militar. Al morir Kamose en batalla, le sucede su hermano Ahmose. Nótese el parecido de todos estos nombres. Era el nombre de la luna conocida como Yuti, el dios Tot en su aspecto juvenil y lunar. Dinastías como la 17 y 18 adoraban a la luna como también a Sente. En el ajuar funerario de la reina Ahotep se encontró en su cuello un pendiente de oro con una imagen de STH y se comprobó el cariño que la reina sentía por esta deidad. Dentro de su ajuar también se encontraron colgantes con formas de moscas, un título militar que demuestra el logro y el valor en la guerra, algo similar a las condecoraciones al valor en nuestras Fuerzas Armadas actuales. La traducción del nombre Ahmose y HMS, o Amosi se lee como nacido en la luna, o ha nacido. La luna ha nacido, otro parecido, pero esta vez con la traducción del nombre hebreo de Moisés, nacido en las aguas. Se puede leer en el papiro Rin HD una mención a la caída de Heliópolis y a la pérdida del poder Ixo en el delta. Desde la óptica vitruviana, el número ten, en hebreo la letra Yod o en griego la letra Iota, representa una máquina geométrica simbólica. Vitruvio, en su tratado, reserva este número o libro a describir sobre máquinas musicales. Para la escuela pitagórica, E1 lec albanés es el punto, el 2 la línea, el 3 la superficie, E4 lec albanés el sólido, y el número 10, suma de los cuatro primeros, es la famosa tetrarquis, el número capital. Allí biar arquitectura. Este anagrama, íntimamente relacionado con el arte de la arquitectura, da nacimiento al término griego arquitecton, la base etimológica de la palabra arquitecto que significa literalmente causa primera de la obra, es decir, la causa arquitectónica de la obra universal, aunque la traducción más acertada es el obrero de la causa primera.
aquel que construye en nombre de la causa primera. Los griegos asociaban este término a los arquitectos de obra como sacerdotes de los templos. Este anagrama pertenece a un juego de letras griegas alfa, rho, chi y omega, dentro de un círculo como símbolo del círculo de la Tierra, en el cual se inscribía una X, la letra griega chi, dividiendo el espacio en 4 cuadrantes, donde se dibujaba, en el centro de este paradigma, la letra griega rho con forma de P latina, a cada lado. Por el anagrama se grababan las letras alfa y omega, actuando el símbolo de rho como fiat lux o axis de este continente simbólico, abarcando todas las letras desde el alfa al omega. La imagen de este anagrama solo puede ser entendida desde lo tridimensional, donde la letra rho actúa como eje rector de este círculo móvil, a modo de carrusel de letras, continente del alfabeto en su totalidad. La letra griega chi tiene forma de X y divide el firmamento en 4 espacios sagrados, al igual que los templos arcaicos, que emulaban a la colina fundamental de la creación, con un fuerte componente axial o las arcas de piedra al estilo del templo de Luxor, Karnak o el templo de Horus en Edfu, en cuyo eje o avenida procesional divide el templo en 2 partes bien diferenciadas. De esta forma poder determinar solsticios y equinoccios. Los arquitectos en Egipto trazaban los templos de manera que al dibujar en el piso del terreno 2 triángulos rectángulos opuestos y entrelazados en el espacio, quedara plasmada en el lugar una enorme X, en cuyo centro la unión de los ejes tanto axial como el vertical poder erigir una puerta simbólica que oculta el espacio sacro y dividir la planta de arquitectura en 2 partes bien diferenciadas, una dedicada al culto del sacerdocio y otra reservada al pueblo. Este tipo de planimetría es común a muchos templos en Egipto. La idea de reproducir imágenes simbólicas de X en el cuerpo de ciertas deidades, como ser el dios PTH en Egipto llamado el Gran Arquitecto Universal, que porta en su pecho una X, proviene de una concepción arcaica común a los primeros pueblos indoeuropeos que veían en el mundo la forma de un templo universal, girando alrededor de un punto inmóvil o axis mundi. Esta concepción también se va a reflejar en Asia Central, en el culto a Mitra y dioses solares como Surba, que se encuentra de pie sobre una X o sobre una esfera cósmica labrada con una X. Esta idea del eje universal, como si de un gran alfarero que hace girar su rueda y modela el mundo, creó el epíteto o título de arquitectura más antiguo vinculado a la construcción y a ciertos demiurgos creadores, el de ser grandes alfareros. La forma arcaica del título reservado a los arquitectos es la de crear sus obras como producciones de cerámica o piedra, al igual que un alfarero que hace girar la rueda de alfarería y crea la vasija del mundo. El mismo epíteto lo posee el dios Khnum, patrono del río Nilo, dador del aliento de vida al recién nacido aportando el Ka o el hálito de vida. Podemos rastrear este seudónimo hasta el primer arquitecto documentado de la historia en Imhotep, que diseñó y construyó la pirámide de Saqqara. Su título era El Hacedor de las Vasijas. Esta visión del espacio sacro veía en el universo una geometría o colina fundamental, cuya sustancia eran las letras y los números. La letra griega rho con forma de P latina nace de un logograma egipcio con forma de boca asociado al culto al dios Ra, la joya en el loto o sol numérico. Esta boca de fuego, o vesica Piscis, simboliza la creación a través de los números, y como estos son expulsados de su interior a través del aliento divino fecundando el espacio y dando vida y movilidad a las formas materiales. En su aspecto numérico, este logo era usado como símbolo fraccionario y, en sentencias escritas, simbolizaba la palabra juicio e ir hacia. Es parte del nombre teofórico de Ra, el cual consta del logo de codo sagrado más el símbolo de boca y el círculo con un punto en el medio, representando todos los aspectos de la creación, entendida esta como una gran obra cuya materia es la luz. Como vemos, estos símbolos y conceptos arcaicos relacionados a la arquitectura dan nacimiento al anagrama arco y de ahí a la génesis de la palabra arquitectura. Estas ideas son anteriores a la aparición de primeros crismones asociados al cristianismo en el periodo románico, o al lábaro o labarum, estandarte romano usado por Constantino, sustituyendo el águila de Júpiter por el monograma de Cristo o crismón, logo o símbolo repetido en todas las iglesias o construcciones sagradas del periodo románico y posterior. En el Timeo de Platón, se explica que las 2 bandas que forman el alma del mundo anima mundi se cruzan entre sí como la letra chi. Como podemos ver, la génesis simbólica del anagrama arco es anterior al cristianismo. El término griego arché está relacionado a este logograma, relacionado a la arquitectura arqué, del griego orquí, fuente, principio u origen.
Es un concepto filosófico griego cuyo significado es el comienzo del universo o el primer elemento de todas las cosas. También puede significar la no interpretación, sustancia o materia, es decir, aquello que no necesita de ninguna otra cosa para existir, solo él mismo. Palabras como arquitectura, arcón, arca, arcontes, arcada, arcade, arcano, arcadia, tienen su raíz en arco y arqué, anagrama o palabra que significa causa primera de la construcción. La suma de las letras griegas de este anagrama alfa, 1, rho 100, chi, 600, omega 800, es igual a 1501, similar a la geometría de la palabra oro cruceos. El término arco está relacionado con la raíz indoeuropea arc, cuyo significado es doblado o curvo. En los albores de la humanidad, el primer arco que observó el colectivo humano fue el arco lunar, como también el arco iris. Existe un dicho árabe que nos recuerda: el hombre aprendió a contar y armar calendarios a partir de las fases de la luna. También se puede realizar esta reflexión: el logo egipcio con forma de boca o vesica Piscis, del cual surgió la letra Rho, junto con el logograma taburete con forma de cubo inicial del nombre divino Ptah, gran artesano o gran arquitecto, Dan. Nacimiento a la letra griega pi y al número tria, con lo cual podemos pensar que el anagrama de la palabra arco alude al universo como libro, el mundo de las letras, y a cierto giro cuya razón cultural y matemática es pi. Alrededor del siglo II AC, el anagrama arco se asimiló a la deidad Janus. De este vocablo proviene el nombre llanero enero. Parece ser que a Jano o Janus se dedicaban los arcos, como en el caso del foro romano, el arco boario. Esta deidad era vista como patrona de todos los principios y reguladora del tiempo de los mortales y de los dioses. En este sentido, se la representaba en muchas figuras con un arco lunar sobre su cabeza, se lo identificaba con la luz del sol, la luna y el tiempo, las puertas y los puentes arcos en general. Según fuentes antiguas como Cicerón u Ovidio, el dios preside los pasajes y todos los comienzos, es el encargado de custodiar la yauna, las puertas, los pasajes cubiertos como el Iani Arcos y las puertas de la ciudad. En Roma tiene un templo cerca de la Puerta Carmentalis donde la carretera conduce a Veies. Es posible que en su forma arcaica sea el dios más importante de Roma junto con Júpiter. Janus Jano es un dios de origen etrusco y era el principal entre los dioses latinos antiguos. El dios poseía 3 nombres: nombre de carácter sacerdotal Janus Jano, un nombre público o profano Quirinus Quirino, su posible traducción portador de la lanza o lanza, y un tercero, secreto, que nunca se divulgó de manera explícita. En uno de sus templos en el Foro Boario, las manos de su estatua se posicionaron para significar el número 355, el número de días en un año, más tarde 365, simbólicamente expresando su maestría en el tiempo. Preside los principios abstractos del mundo, también mantiene el acceso al cielo y a otros dioses. Esta es la razón por la que los hombres le deben invocar en primer lugar, sin importar el dios que quieren orar o aplacar. Él es el iniciador de la vida humana, de las nuevas épocas históricas y las empresas financieras. El número 3 define al todo y todas las cosas, pues es aquello que constituye la tríada, fin, medio y comienzo, que también constituyen el todo. Aristóteles, de su Tratado sobre el cielo. Las columnas del templo de Salomón, Boaz y Yaquim. Estos 2 pilares exentos de bronce, a modo de obeliscos pero de estilo fenicio, que se encontraban en el pórtico del templo de Jerusalén, fueron encargadas a Hiram de Tiro por el rey Salomón. Tenían una altura aproximadamente 8 metros de altura. Su función era meramente simbólica y religiosa. Es posible que representen las primeras palabras de 2 líneas provenientes de Salmos del rey David. Jehová establecerá, Jaquín, tu trono para siempre, en la fortaleza Boaz de Jehová se regocijara el rey. El término Boaz, nombre de una de las columnas del templo de Salomón, cuyo significado es en él está la fuerza, deriva de estos vocablos. Primero del vocablo hebreo os, que se traduce como la fuerza entendida como fuego cósmico o fuego todo, consumidor. Es interesante este simbolismo, ya que en pasajes de la poesía hebraica se asocia el término os a aves de carroña, tales como buitres o cuervos. Existe una raíz común de términos indoeuropeos, todos relacionados con el fuego y la lluvia, como ser Así o Asís, uno de los nombres de Dios para el Islam. Así y ahí en iranio antiguo y ahí en sánscrito védico, cuyo significado es dragón de fuego. Un derivado lingüístico es el vocablo Ofis, serpiente. Este arquetipo dentro de la cultura del Irán se representaba como un dragón rojo que quemaba con aliento de fuego y que vivía donde se encontraban las aguas de lluvia, en lo alto de las montañas y las nubes. En cuanto a su altura, de las columnas 1 Re 715 y Yer 5 221 dicen que era de 18 codos, 2 Cr 315 dice 35 codos,
cuando la destrucción de Jerusalén por los caldeos fueron quebradas y el bronce llevado a Babilonia. Ger 52. 17. Las columnas tenían 18 codos de altura y 12 de circunferencia, y en la parte superior tenían capiteles de 5 codos de altura, unos 2, 5 minutos 1 r. 715-16. Una teoría marca sobre el nombre de la columna Boaz como un recordatorio al linaje de David Buz. Aparece en el libro de Ruth, cuyo hijo es Obed, padre de Isaí y bisabuelo de David. Buz en hebreo. Boaz, su gematría es para las letras Ayin 7 en 70. Más Vav, 6 bet 2, igual a 85. La letra Vav se encuentra oculta en el texto, cuyo significado es tesoro oculto. Se relaciona con el toque de aprendiz, ya que las falanges y la mano en su totalidad para el misticismo judaico representaba un ordenador de letras, ver Abraham Abulafia. La suma en el toque suma 85, reconociéndose los aprendices tanto en su columna como en su número. Letra P 80 plus letra He 5. Para la columna Yaquim es una variante del nombre Joaquín, sí basándose en el nombre hebreo Yaquim, derivado de dos palabras hebreas Yahweh, o Ya, que es el nombre de Dios, y KWM, que significa subir o establecer. Tiene sus orígenes en el hebreo Yehoyakim, Yahoyakim. Ya era el nombre que se le daba a la luna en antigüedad indoeuropea, y que sigue en uso hoy. Un ejemplo de esto se puede ver como el nombre de la ciudad hebrea de Jericó, la ciudad de la luna. Ya y Ye son prefijos indoeuropeos orientados a la luna. El nombre Ya y Ya con doble A era el nombre que le daban los egipcios al dios de la sabiduría Tot en su aspecto lunar, expresado este arquetipo como una forma de construcción de un cuerpo de luz renovándose cada 30 días. La traducción para el nombre del dios Ahdihut es Tot, el del Dihut, o el dios Tot en su aspecto lunar. Las columnas dórica, jónica y corintia. ¿Por qué en la antigüedad se enseñaban los órdenes clásicos y en parte se siguen enseñando hoy? Lo primero que hay que entender es que los órdenes clásicos, dórico, jónico y corintio, son órdenes universales, se siguen usando en edificios clásicos, en todo el mundo para representar universidades, bancos o cualquier edificio clásico canónico. Durante el medioevo se enseñaba a reconocer los órdenes como primer objeto de estudio y aprender de su memoria arquitectónica, de su acervo cultural, de su historia. Veamos Vitruvio. Vitruví de su libro Los 10 libros de arquitectura siglo I a.C. El primer orden que apareció fue el dórico, y se llama así por Doro, rey del Peloponeso. Este rey hizo construir un templo en honor a Juno. Para dicho templo se realizaron columnas con un determinado estilo, el que hoy conocemos como dórico, y después ordenó edificar otros templos en las diferentes ciudades. Los atenienses enviaron 13 colonias a Asia, y allí quisieron erigir templos, pero no conocían las proporciones que debían tener las columnas, por lo que decidieron tomar como medida la huella del pie de un hombre. Calcularon las proporciones del cuerpo con respecto a la medida de su pie, y dichas proporciones las traspasaron a las columnas. De este modo, la columna dórica está proporcionada al cuerpo del hombre, presentando un aspecto varonil y dotando a los edificios de solidez. Tiempo más tarde, en Jonia, se quiso levantar un templo a la diosa Diana, pero para que el templo estuviera acorde con ella, quisieron hacer las columnas más esbeltas, para que no fuera un templo tan robusto como los dóricos. Por ello, calcularon la relación de las proporciones dándole al conjunto la delicadeza de la mujer. A la columna se la hizo más alta y esbelta, y se le puso una basa equiparándola con el calzado. En el capitel tallaron volutas en ambos lados, imitando así el peinado que llevaban las mujeres de la época y que caía en bucles a un lado y a otro de la cara. Para representar los cabellos que caen sobre la frente, se sirvieron de cimacios y festones. Para terminar de hacer esta representación del cuerpo de la mujer en las columnas, a lo largo de su fuste se trazaron estrías, que quieren imitar los pliegues de las túnicas. De este modo nace el orden jónico, equiparable con la belleza femenina, en contraposición a la robustez masculina del dórico. Por último, el orden corintio representa la delicadeza de una doncella, cuyo talle, debido a su corta edad, es más fino que el de una mujer adulta. La aparición de este orden tiene una historia que Vitruvio nos describe así. Una doncella de Corinto, apenas núbil, enfermó y murió, y su nodriza fue a poner sobre su tumba, en un canastillo, algunos de los objetos que a la muchacha más le habían agradado en vida, y para que pudieran conservarse a la intemperie sin estropearse durante más tiempo, tapó la cesta con un ladrillo. Por casualidad vino a quedar el canastillo sobre la raíz de una planta de acanto. Oprimida luego por el peso del canastillo, esta raíz de acanto comenzó en la primavera a echar tallos y hojas,
y fueron creciendo a los lados de la cesta y tropezando con los cantos del ladrillo, por efecto de la presión. Tuvieron que doblarse, produciendo los contornos de las volutas. El escultor Calímaco, que acertó a pasar por allí cerca de la tumba, vio el canastillo y se fijó en la delicadeza de las hojas y quedó prendado de la belleza de esta forma, reproduciéndola en las columnas que hizo después y estableciendo las proporciones con arreglo a ese modelo. La columna corintia, que fue primero adorada en un templo de Apolo como columna votiva en Basae, Grecia, posiblemente como una representación de la diosa Dafne convertida en árbol de laurel por el dios Ladón. La primera columna corintia observada se encuentra en el templo de Apolo en Basae. En Grecia es la primera de la que se tiene historia, como una única columna votiva, de adoración en el centro del templo de Apolo. El orden corintio lleva el nombre de la ciudad-estado griega de Corinto, a la que estaba conectada en el período. Sin embargo, Vitruvio, siglo I a.C., nos comenta en su libro Los 10 libros de arquitectura cómo la columna fue creada por el escultor Callimachus. Dibujó hojas de acanto que crecían alrededor de una canasta votiva. El uso más temprano de la columna corintia se remonta al período clásico tardío 430-323 a.C. El primer capitel corintio se encontró en Basae, fechado en 427 a.C. Templo de Apolo. La leyenda de Calímacos. El tercer orden, llamado corintio, imita la delicadeza de una muchacha, pues las muchachas, debido a su juventud, poseen una configuración conformada por miembros delicados y mediante sus adornos logran efectos muy hermosos. Dicen que el descubrimiento del capitel corintio fue así una muchacha de Corinto, ya de cierta edad para contraer matrimonio, falleció a causa de una enfermedad. Después de sus exequias, su nodriza recogió unas copas que le gustaban mucho a la muchacha cuando vivía y las puso todas juntas en un canastillo de mimbre, que llevó a su sepulcro, las colocó encima y con el fin de que se mantuvieran en buen estado durante mucho tiempo, las cubrió con unas tejas. Casualmente colocó el canastillo sobre la raíz de un acanto. Con el tiempo, las raíces del acanto, oprimidas por el peso, esparcieron en derredor sus hojas y sus pequeños tallos. Al llegar la primavera, sus tallos crecían en torno al canastillo y por los lados salían al exterior bajo el peso de las tejas, lo que obligó a que fueran formando unas curvaturas o volutas en sus extremos. Calímaco, llamado Catatexítecnos por los atenienses gracias a la exquisitez y primor de sus tallas de arte marmóreas, al pasar delante de este sepulcro, observó el canastillo y la delicadeza de las hojas que crecían a su alrededor. Quedó gratamente sorprendido por esta original forma de las hojas y levantó unas columnas en Corinto, imitando este modelo. Marco Vitruvio Polión. El número de oro de Metón de Atenas. La pasión del hombre por estos tres grandes problemas matemáticos de la antigüedad, la cuadratura del círculo, la trisección del ángulo y la duplicación del cubo, representan los tres el oro filosófico o los tres pomus o manzanas del conocimiento. Muchos matemáticos en la antigüedad quisieron lograr la cuadratura del círculo. Entre estos se encuentra Metón de Atenas, griego Meton Eremethinaeos, general Métonos nacido hacia el 460 AC. Fue un matemático, geómetra y astrónomo, el autor del famoso número áureo. Metón encontró que 19 años solares son casi igual a 235 meses lunares de 6.940 días. A esto se llamó ciclo metónico. Fue introducido en el año 432 a.C. en el calendario lunar solar ático. Este descubrimiento, que fue en Grecia postulado como uno de los grandes descubrimientos de la época, fue grabado en letras de oro el friso del templo de Minerva en Atenas. De ahí su nombre de número de oro o número áureo. Su nombre aparece en una obra de teatro griega, aquí un fragmento del diálogo entre Metón y Pistereros. Fragmento del texto sobre Metón de la obra Las aves de en griego Aptotopavis. Aristófanes, Atenas, 444 AC, Ibidem 385 AC. Metón, geómetra. Vengo a veros para Pistetero. Otro importuno. ¿Qué te trae aquí? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Qué te propones viniendo tan encopetado con tus coturnos? Metón, quiero medir las llanuras aéreas y dividirlas en parcelas. Pistetero, en nombre de los dioses, ¿quién eres? Metón, ¿quién soy? Metón, conocido en toda la Hélade y en la aldea de Colona. Pistetero, dime, ¿qué es eso que traes ahí? Metón, reglas para medir el aire. Pues todo el aire, en su forma general, es enteramente parecido a un horno. Por tanto, aplicando por arriba esta línea curva y ajustando el compás, ¿comprendes? Pistetero toranai. Una palabra. Metón.com. Esta otra regla trazo una línea recta. Inscribo un cuadrado en el círculo y coloco en su centro el ágora.
A ella afluirán de todas partes calles derechas, del mismo modo que del sol, aunque es circular, parten rayos rectos en todas direcciones. Pistetero teste, hombre es un tales. Metón.que. Pistetero togia. Sabes que te quiero, pero voy a darte un buen consejo, márchate cuanto antes. Metón.que. Peligro coro. Pistetero.aquí. Como en la cedemonia, es costumbre expulsar a los extranjeros, y en toda la ciudad llueven garrotazos sobre ellos. Metones, que por acaso estáis en revolución. Pistetero no. Ciertamente, por Zeus. Metón. ¿Qué ocurre entonces? Pistetero cotque. Hemos tomado por unanimidad la decisión de pulverizar a todos los impostores. Metón tontón. En este caso, voy a largarme. Pistetero.sí. Por Zeus, y aún no sé si podrás escapar, pues aquí está ya la tormenta. Le pega. Metón.huyendo. Desdichado de mí. Pistetero no, te lo decía hace tiempo. Vete con tus medidas a otra parte, y bien lejos de aquí. La traducción de ágora, el lugar de reunión de los ciudadanos en la polis griega, era la plaza, que al principio estas eran circulares, pasando después a ser cuadrángulos. Reunirse en círculo, su traducción es unión del griego ugamma omicron roa, asamblea, de ugamma epsilon omega, reunir. Veamos el nombre del Pitágoras, el matemático más importante del mundo antiguo. Pitágoras en griego antiguo, pi ipsilon theta alfagora samos, c. 569. C. 475 a. C. El nombre se compone de dos partes para la primera piza, que hace referencia al carácter sagrado Pepe, y la segunda parte es agoras, agora cuya. Traducción es reunirse en, otra vez, todo su nombre se lee reunirse a través o alrededor de pi. Nótese el parecido de los nombres con el oráculo de Delfos. El lugar del oráculo era Pito, Pizo o Esipizón, de Nos Homero. E. 2.519, Y 9.405, OD 8.80. De ahí el nombre de la serpiente Pitión y Pitia, la pitonisa del templo de Apolo. Vía. Es posible que Pito y Pitia sea el antiguo nombre de Ónfalo, la piedra con forma de cúmulo desde el cual emitía el mensaje el oráculo a través de la pitonisa. El carácter era sagrado en la antigüedad y se asociaba al centro y a la deidad. Otro ejemplo es el nombre del libro gnóstico Pistis Sofía, siglo II DC. Pistis Sofía, Sofía, en griego sabiduría, su traducción es pareiotich fe, creencia en algo, verdad de creencia, y para la segunda parte sigmaopia sabiduría. Su traducción es creencia en la sabiduría, o fe en la sabiduría. Iotic también se traduce como tejido, red o urdimbre. Tejido o urdimbre, que se teje alrededor del carácter, algo similar al ónfalo, que estaba cubierto de un tejido o urdimbre de lana al estilo de una red alrededor a su alrededor. El carácter representa a un sol filosófico. El apóstol Pablo se refiere al concepto, especialmente en 1 Corintios. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el hombre culto? ¿Dónde el razonador sutil de este mundo? ¿Acaso Dios no ha demostrado que la sabiduría de este mundo es una necedad? 1 Corintios 1:20. Pablo enfrenta la sabiduría mundana en contra de la elevada sabiduría de Dios. Lo que anunciamos es una sabiduría de Dios, misteriosa y secreta, que Él preparó para nuestra gloria antes que existiera el mundo. 1 Corintios 2:7. El damero. En arquitectura y en el proyecto arquitectónico es importante tener en claro el módulo de construcción, lo que nosotros llamamos damero en el templo masónico o cualquier otro templo. Muchas de las catedrales de Europa poseen solados con dameros en blanco y negro. Los Santa Sanctorum del mundo antiguo, como ser la cámara del rey de la Gran Pirámide y Santa Sanctorum del Templo de Salomón, fueron espacios que se crearon con proporciones específicas. En el caso de la Gran Pirámide y de su cámara del rey, el armado arquitectónico fue de 20 codos x 10 codos, creando un espacio rectangular, o 2 cubos de 10 codos por 10 cod. El damero significa eso, un módulo de construcción. En el caso de la Gran Pirámide, el módulo usado fue el codo sagrado egipcio de 5.236 mts, que multiplicado por 6 deciamperios como resultado pi. Si realizamos un rectángulo áureo de este espacio sagrado de la antigüedad para el lado menor, su resultado es 6 codos sagrados con un resultado de 3,1415 mts. Esto mismo sucede con el Templo de Salomón y su Santa Sanctorum. El espacio entre las alas de los querubines del Arca de la Alianza era de 10 codos sagrados, llegando al mismo resultado que en caso de Egipto si realizamos un rectángulo áureo de 10 codos sagrados egipcio. En su lado menor dará como resultado 3,1415, o sea 6 codos sagrados. La palabra dir o santo de los santos posee gematría 216 o 666, lo que es lo mismo un cubo de lado 6. Otro ejemplo es el arca de Dios.
Arum Hakadosh, cuya gematría es 666. En el caso que interpretemos el damero de los templos masónicos como tableros de ajedrez, el módulo de 8x8 o 64 escaques tiene su génesis en la forma en la cual se organizaban los templos en la India o Casa de Brahma, conocido como tabla de Brahma. Dicho módulo usado en ciertos templos hindúes era asimilable al mito de la colina fundamental de la creación, en cuyo centro se encuentra el árbol sagrado. La forma del tablero corresponde al tipo clásico del Vastu Mandala o Vastu Shastra, cuya traducción se puede interpretar en la frase teoría para la construcción de una casa. La construcción teórica de un espacio cultural con características religiosas. Esta cuadrícula está basada en una serie de tratados técnico-religiosos que reúnen los distintos preceptos que deben respetarse a la hora de diseñar un edificio para cualquier uso, ya sea una vivienda o un templo. De acuerdo con el hinduismo, el Vastu Shastra considera que el universo está compuesto por 5 elementos: tierra, agua, fuego, aire y vacío, y que el diseño de un edificio debe conseguir una relación equilibrada entre ellos. Todos estos tipos de mandalas reproducen al Ashtapada, la versión más antigua de tipos de ajedrez del mundo antiguo, posiblemente una forma simbólica del mito de la colina fundamental de la creación, modulada en un edificio o tablero de 64 cuadrados. Esta disposición modular bien podría tratarse de una antigua tradición hindú, de contar 8 planetas sagrados, el Sol, la Luna, los 5 planetas visibles de la antigüedad y un astro oscuro, representado en los eclipses lunares. El tablero de ajedrez representa el campo central del mandala, la estación de Brahma ocupando los 4 cuadrados centrales, y en tableros de 9 por 9. Los 9 centrales encontrándose cierta analogía con el mito de la caparazón de la tortuga en Asia. El tablero o mundo fenoménico, cuyo centro es Brahman, estaba simbolizado en el árbol sagrado Brahman como árbol, que surge en el centro de este espacio cúbico de características religiosas, algo común a dioses ancestrales como Apolo en Grecia o Osiris en Egipto. Todos estos dioses fueron representados como árboles o postes fundamentales de la creación. En síntesis, el módulo y el árbol del conocimiento o el árbol de la vida eterna se encuentran en el centro del cielo y la tierra. En códices de la Edad Media como los descritos por el Beato de Liébana, se representaba a la Jerusalén celeste como un edificio cúbico del lado 8, en cuyo centro se encontraba el árbol sagrado. Posteriormente el árbol fue reemplazado por la iconografía del Cordero de Dios en cuya mano sostenía la vara de oro de la creación. La fruta de la granada. La fruta de la granada, Pomum granatua, manzana de semillas por su corona, fue siempre símbolo de la realeza. El libro del Éxodo se describe el meil túnica del efod usado por el sumo sacerdote hebreo que tenía granadas bordadas en el dobladillo, alternando con campanas doradas que se podían escuchar cuando el sumo sacerdote entraba y salía del Santo de los Santos. De acuerdo con los libros de los reyes, los capiteles de los 2 pilares, Yachin y Boaz, que se encontraban frente al templo de Salomón en Jerusalén, estaban grabados con granadas. Se dice que Salomón diseñó su corona basada en la corona cáliz de la granada. Nos recuerda el libro de Reyes 7:15-22. Fundió las 2 columnas de bronce. La altura de una columna era de 18 codos 81 metros y un cordel de 12 codos 54 metros medía la circunferencia de las 2. Hizo también 2 capiteles de bronce fundido para colocarlos en las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos 2.25 metros y la del otro capitel era de 5 codos. Había redes de obra de malla y trenzas de obra de cadenilla para los capiteles que estaban en la cima de las columnas. 7 para un capitel y 7 para el otro capitel. Así hizo las columnas y 2 hileras alrededor de la malla que cubría los capiteles que estaban sobre las granadas, y así hizo para el otro capitel. Los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas del pórtico tenían forma de lirios y medían 4 codos 16 metros. Había también capiteles sobre las 2 columnas, junto a la protuberancia que estaba al lado de la malla, y había 200 granadas en hileras alrededor de los 2 capiteles. Erigió, pues, las columnas en el pórtico de la nave. Erigió la columna derecha y la llamó Jaquín, y eligió la columna izquierda y la llamó Boaz. En lo alto de las columnas había lirios tallados. Así fue terminada la obra de las columnas. La granada es uno de los símbolos de Rosh Hashanah, Año Nuevo Judío. Es tradicional el consumo de granadas en esta festividad, ya que, con sus numerosas semillas, simboliza la fecundidad. Asimismo, se cree que la granada es uno de los frutos que más semillas contiene, con alrededor de 613 semillas, simbolizando las 613 mitzvot, deseando que se multipliquen como las semillas de este fruto.
Los egipcios enterraban a sus muertos con semillas de granada, y los persas creían que consumirlas antes de la batalla los hacía invencibles. El número 613 es primo y es el número judío por excelencia. Es el número que los judíos mismos reconocen como característico de su fe, ya que es el número de mandamientos en la Torá. Véase la lista de Aish HaTorah o la lista de preguntas frecuentes judías o para una lista de los 613. Esta es una antigua tradición que se remonta al menos al siglo II DC. Y es de conocimiento común entre todos los judíos hasta el día de hoy. Podemos ver en la frase en la Torah, de Torah cuya gematría es 613, al igual a la frase Ele, Señor Dios de Israel también con gematría 613. La palabra circuncisión en griego 613 con esta misma gematría. Le, palabra la luz. Et Haor. En Kabbalah el número 603 es muy significativo. Cada entidad completa es vista como, puede ser dividido en 613 partes, 600 partes de cada sefirá, 613 partes de mitzvot divino, en la Torah, 613 partes del cuerpo humano, el rey Salomón y la granada. En el templo de rey aparecían cientos de granadas decorando la parte más alta de las columnas. Cada una de las columnas tenía 9 metros de altura, con un capitel de bronce encima. De 1,5 metros de alto había una red de granadas en torno del capitel, todo de bronce. Reyes 25:17. Hizo cadenillas y las colocó sobre los remates de las columnas. Hizo también 100 granadas, que puso en las cadenillas. Cr 3:16. Debajo del borde había en todo el contorno unas como figuras de granadas, 10 por cada lado, colocadas en 2 órdenes, fundidas en una sola masa. Cr 4:3. Las 400 granadas de los 2 trenzados, 2 filas de granadas para cada trenzado. Cr 4:13. En la mitología griega, Hades, el rey del inframundo, rapta a Perséfone cuando estaba jugando con otras ninfas. Deméter, su madre, la busca infructuosamente llorando por toda la tierra que quedó paralizada. Zeus se compadece y manda a Hermes a rescatarla. Una condición: no debe tomar alimento en el trayecto. Pero Hades le engaña y Perséfone come 6 o 4 pepitas de granada, por lo que tiene que pasar 4 meses con él. Cuando está en la tierra, ésta florece y da sus frutos. Se trata de una alegoría del renacimiento del mundo natural. Cuando está en el reino de Hades, la tierra decrece. En los mitos más antiguos, menciona originalmente a Perséfone como la reina del inframundo, y el dios Zeus fue a la cama del abundante Deméter, quien concibió a Perséfone, la de blancos brazos, robada por Hades del lado de su madre. Hesíodo, Teogonía, 912. El Cantar de los Cantares menciona a la fruta de la granada. Y tienes la majestad de un ejército alineado. Aparta de mí tus ojos, que me enloquecen. Tus cabellos son como un rebaño de cabras que pastan por el monte de Galaad. Tus dientes son como un rebaño de ovejas que salen del baño. Todas ellas gestarán crías, pues, entre ellas, ninguna es estéril. Como una granada abierta, así es tu rostro a través del velo. Las reinas son 60, 80 las concubinas e incontables las doncellas. Pero ella es única, mi paloma, mi perfecta en todo, única para su madre, arrobo de aquella que la dio a luz. La vieron las doncellas y la proclamaron bienaventurada, y las reinas y concubinas le rindieron honores. ¿Quién es esa que surge como la aurora, hermosa como la luna, brillante como el sol, majestuosa como un ejército alineado? Bajé a mi jardín para ver los nuevos frutos del valle, para ver si había abierto la viña, y si habían florecido los granados. No sabía que mi alma me volvería hasta los carros de Aminadab, atado con azucenas. Tus 2 senos parecen crías gemelas de gacela. Tu cuello es como torre de marfil. Tus ojos, los estanques de Hesbón junto a la puerta de Batrabim. Tu nariz es como torre del Líbano, vuelta hacia Damasco. Tu cabeza como el Carmelo, tus cabellos son color de púrpura, y en ellos ya quedó preso un rey. ¿Cómo eres tan hermosa y llena de gracia en tus caricias? Tu esbeltez es como el porte de la palmera, y tus senos son racimos de uvas. Ven, mi amado, huyamos al campo, dormiremos en las aldeas, temprano iremos a los viñedos, para ver si ya florecieron, si ya dieron fruto las parras, y si los granados se abrieron. Ahí me entregaré a ti. El libro trata sobre el amor divino entre Salomón y la sabiduría, muestra del amor divino o búsqueda de la sabiduría, a piedra pulida. Muchos altares del mundo antiguo poseían forma cúbica, como es el caso de los altares del culto a Apolo. También el plinto del griego pilamdainu tetaomicrons ladrillo era el pedestal debajo de la basa de la columna. Este poseía forma cúbica. En el estilo dórico el plinto es el abaco que corona el capitel, y en la columna egipcia de estilo jatórico terminaba en un plinto, o sea un cubo.
Es necesario para entender la alegoría de la piedra pulida, o sea, el hombre formándose a través de la educación clásica, el estudio de los mitos del pasado, muchos de estos arquitectónicos, como sucede con el mito de la duplicación del cubo, asociado al culto al dios Apolo. La alegoría de la duplicación del cubo muerto Pericles por la plaga, algunos habitantes deciden ir a Delfos a consultar al oráculo de Apolo y saber cómo detener la epidemia que azotaba a Atenas. La respuesta por parte del oráculo fue que se debe construir un altar nuevo que debería duplicar en volumen a las dimensiones del anterior, reemplazando el existente. El altar con el que era adorado Apolo tenía forma de cubo. Intentaron resolver el problema, pero no pudieron detener la epidemia que con el tiempo cesó. Esa leyenda surge uno de los problemas clásicos de matemáticas y geometría, que nos llegan del mundo griego, junto a la cuadratura del círculo y la trisección del ángulo. Han despertado el interés del colectivo humano desde el tiempo en que el hombre aprendió a cuadrar templos y trazar arcos. Estos problemas no tienen solución aparente dentro de la dialéctica de la matemática moderna, pero para el mundo antiguo. El primer matemático que trató de resolver la duplicación del cubo, problema de Delos, fue Hipócrates de Quíos, que encontró que, si entre dos segmentos uno doble del otro se insertan dos medias proporcionales, se duplicará el cubo. En notación clásica, ARRSS2A, basándose en el mismo esquema, lo intentaron otros matemáticos, tales como Arquites de Tarento, Menecmo y Eratóstenes de Cirene. Todos dieron soluciones aproximadas. El oráculo de Delfos se situaba a los pies del monte Parnaso en Grecia. El templo estaba consagrado al dios Apolo, hijo de Zeus. Alrededor del templo brotaban varias fuentes de agua que eran consideradas sagradas. La principal era la fuente Castalia, rodeada de un bosque de laureles, planta consagrada al dios. Cuenta la leyenda que cerca de las fuentes se juntaban algunas divinidades y Apolo tocaba su lira, y éstas cantaban. En la época de la Grecia clásica, la región al pie del monte Parnaso tenía el nombre de Paito. Con el tiempo, ambos nombres se asimilaron y Pito pasó a llamarse Delfos. De este nombre surge el título de pitonisa a la sacerdotisa del templo de Delfos. El nombre Pito es un derivado del nombre Python, la serpiente que mata a Apolo para apoderarse de su sabiduría, que vivía cerca al monte Parnaso. Cuenta la leyenda que Apolo, tras matar a la serpiente, guarda sus cenizas en un sarcófago, enterrado debajo del ónfalo, el cual consultaban las sacerdotisas para dar respuestas desde este ombligo del mundo. Al templo de Apolo se lo conocía como Pitión en griego Pi Ipsilon Theta Iota Unu. Apolo en Delfos fue llamado Apolo Pitio. La forma tradicional con la que fue venerado Apolo en el período arcaico era la del cubo o paralelogramo de mármol, al que se le daba el nombre de plinto. Su significado es ladrillo o pedestal ritual. Este cubo de mármol vio la luz el mito de la duplicación del cubo. Nótese el parecido de todos estos términos: plinto, pitón, pito, pitión y en egipcio jeroglífico pitá. Estos vocablos están basados en el enrollamiento de la serpiente o espiral alrededor del número 3 con 416 y este número visto como un cubo. Es por esto que el carácter era sagrado en la antigüedad y se usaba como inicial de perímetro y periferia, y no al revés. El logo griego pi nace en Egipto del carácter cúbico inicial del nombre divino Pitá, gran arquitecto universal o gran alfarero, el título de arquitecto más antiguo. La interpretación de este símbolo, uno de los más antiguos de la humanidad, era percibir al universo como una abstracción o cubo filosofal del lado 6, creado con porciones del número P, un hexágono como continente del mundo. Este mito fue heredado del mundo indoeuropeo y del Egipto más arcaico. Si traducimos estos logos se debería leer la colina o cubo fundamental, flotando en el océano cósmico, coronado por un árbol sagrado, o sea, coronado por los números. Esta historia es similar al mito del pueblo de Sumer, que veía en la palmera un poste fundamental en cuya cúspide se encontraba la piña sagrada, muy similar al ónfalo griego o el ra egipcio, como un cristal en el corazón del dios Pitá. La duplicación del cubo es un mito relacionado con los espacios sagrados de la antigüedad, como ser la cámara del rey de la Gran Pirámide o el Sancta Sanctorum del templo del rey Salomón. En el caso de la cámara del rey de la Gran Pirámide, esta cámara está conformada por un espacio rectangular, dos cubos de 10 codos por 10 codos unidos, armando una planta arquitectónica de 20 codos por 10. El codo usado en Egipto era el codo sagrado de 0,5236 mts usado desde la dinastía A II. Esta regla funciona como una porción del número P, ya que si multiplicamos 0,5236x6 obtenemos el número 314. Si realizamos un rectángulo áureo de este espacio de 10x10 codos, el lado menor de este rectángulo medirá 6 codos sagrados cuya longitud será 314. Si representamos este espacio como un cubo de 666 codos,
obtenemos un cubo, cuya longitud será pi. Cuadro de trazado. Los cuadros se usaban no solo como una forma de enseñar arquitectura, sino también como una forma de mostrar visualmente la obra a construir. Durante la construcción de muchas de las catedrales durante el medioevo, se mostraba lo que sería la obra en pizarrones armados con la modulación arquitectónica junto a maquetas a escala, ya que el plano de arquitectura no existía. El plano como lo conocemos actualmente es un invento del Renacimiento. Se montaban pizarrones dibujados en tiza que estaban en la obra con todos los elementos dibujados de la obra, inclusive los simbólicos. La escalera de Jacob, Hebrew Sulam Yaakov. Sulam Yaakov es un relato que se menciona en la Biblia en Génesis 28, 11-19, sobre cómo los ángeles subían y descendían a la tierra, sueño que tiene Jacob al dormir usando como almohada una piedra. Según el Génesis, Jacob había robado a su hermano Esaú la primogenitura, es decir, el derecho a la herencia y la bendición de su padre Isaac. A consecuencia de este hecho, Esaú se enfureció con Jacob y decidió matarle. Jacob fue advertido de las malas intenciones de su hermano por Rebeca, madre de ambos. Ella le aconsejó que huyera y acudiera a la casa de su tío Labán, en Paddan Aram, hasta que se calmara la furia de Esaú. Jacob obedeció a su madre y partió en dirección a la casa de su tío. En su huida, Jacob llega a cierto lugar cuando el sol ya se ha puesto, y decide quedarse ahí para pasar la noche. Según algunas fuentes escritas, este lugar se convertiría en el emplazamiento del futuro monte del Templo de Jerusalén, donde también iba a ser sacrificado su padre, Isaac. Jacob tomó una piedra en este lugar para utilizarla como almohada y se quedó dormido. Fue entonces cuando Jacob soñó con la escalera que conectaba cielo y tierra. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Génesis 28:12. Y llegó a un cierto lugar, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje, y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. 12. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. 13. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. 15. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. 16. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. 17. Y tuvo miedo, y dijo: Cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios, y puerta del cielo. 18. Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella. 19. Y llamó el nombre de aquel lugar Bet-El, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. 20. E hizo Jacob voto, diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir. 21. Y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Génesis 28, 3-3 Temfen. El lugar en el que Jacob se detuvo a descansar se cree que fue el monte Moriah, el lugar donde se construyó el templo de Jerusalén. La escalera es símbolo o puente entre el cielo y la tierra. La escalera representaría a la Torá, el término hebreo para escalera, Suyam 070 rampa, y el de la montaña en que se dictó la Torá, el monte Sinai, o poseen ambas la misma gematría, valor numérico de las letras que las componen. En hebreo la palabra escalera, por la cual los ángeles ascendieron y descendieron, es Suyam, que mejor se traduce como rampa, y su valor numérico es 130, Samek igual a 60, Lamed igual a 30, Mem igual a 40. Esta rampa o escalera podría tratarse de forma simbólica en el triángulo isiaco o triángulo constructivo 3-4-5. Triángulo sagrado egipcio es el nombre moderno. Ahora es triángulo rectángulo cuyos lados tienen las longitudes 3, 4 y 5. O sus medidas guardan estas proporciones. Es el triángulo rectángulo más fácil de construir, y posiblemente se utilizó para obtener ángulos rectos en las construcciones arquitectónicas y se sigue usando hoy en la construcción moderna. El triángulo rectángulo semejante, de 15, 20, 25 codos egipcios, se empleó en el antiguo Egipto y fue llamado isíaco.
El triángulo sagrado egipcio posee características interesantes. Plutarco señala que su área es 6 número perfecto y que el cubo de su área es igual a la suma de los cubos de sus lados. Platón se basa en esta igualdad para calcular un número que llama menor que nupcial, mayor que república. Libro séptimo. Después de despertar, Jacob exclamó: «¡Cuán terrible es dormirse en este lugar, que no es otra cosa que la casa de Dios! Y esta es la puerta del cielo». Posteriormente llamó el lugar Betel, que se traduce como casa de Dios. Él instaló la piedra que había dormido en un pilar y la consagró. También hizo una promesa a Dios, en referencia a su eventual retorno. A estas piedras especiales se la conoce como Betilo, del término hebreo Betel. Morada de Dios es una palabra que denota una piedra sagrada. En algunas culturas semíticas también se utiliza para designar a los vestigios de meteoritos que golpeaban la tierra, piedras de rayo. El nombre Betilo se usa para todo tipo de piedra erguida que evoca la presencia de Dios y el emplazamiento de un lugar sagrado. La mayoría de los betilos, probablemente provenientes de meteoritos, estaban dedicados a los dioses o eran reverenciados como símbolos de los mismos. Ejemplos de piedra sagradas como puntos focales de la deidad o casa de Dios son el ónfalos griego del templo de Delos, culto a Apolo, y la piedra Ben-Ben del templo de Heliópolis, templo del sol. La piedra Ben-Ben brillo poseía forma de pirámide sobre un pilar. A los peldaños de la escalera se los relaciona con las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Estos son los hábitos que Dios infunde en la inteligencia y en la voluntad del hombre para ordenar sus acciones a Dios mismo. Junto a estas suelen citarse como complemento en el ámbito de las llamadas virtudes infusas a las virtudes cardinales. Estrella de 7 puntas o heptágrama se la relaciona con el vitriol del latín medieval vitriolum, como también a los planetas conocidos en la antigüedad. La palabra 50 triol está formada por las iniciales de la siguiente frase en latín: visita interior a terrae rectificatur invenies occultum lapidum. Su traducción: visita el interior de la tierra y rectificando encontrarás la piedra oculta. Vidrio del latín vitrum, vidrio verde. Estudiar el parecido del nombre con Vitruvio, el gran arquitecto de la antigüedad. Vitruvi. Sobre el nombre Vitruvio, Lucio Vitruvi Polionis en latín, puede interpretarse como nacido en la luz de la esmeralda, TR 666, debido a que las letras latinas pueden ser leídas como números. Estamos en presencia de un arquitecto monumental que firmaba con el seudónimo de Vitruvio Polión, posiblemente el propio Marco Agripa, autor del Panteón en Roma. Vitruvio escribe sobre la razón cúbica y el número 216 en el prefacio al libro cuarto, reforzando esta tesis, y comenta cómo para los pitagóricos fue el número 216 o 666 un número sagrado. Esta escuela de matemáticas componía versos en un arreglo numérico donde quedara representado el número 216. Este se percibe en el radio de la cúpula del Panteón en Roma. Su segundo nombre, Polión, se sabe desde tiempos antiguos que representa un apodo. Esto puede leerse en el libro de Francesco Pellati Vitruvio, el gran arquitecto de la antigüedad, Pac.30. Para el nombre Polión, dado a Vitruvio por Faventino, puede admitirse la hipótesis que éste combinara el nombre del arquitecto con el del fundador de la primera biblioteca del mundo en Roma, como lo dice Plinio, que fue Asinio Polión Todo II. De esta manera, queda plasmado en su nombre, una forma de saber enciclopédico de arquitectura. Es interesante que se haya elegido el nombre Polión. La palabra griega biblos, libro, significa enrollamiento, y posteriormente se tradujo como rollo de papiro y libros. La gematría de esta palabra tiene un valor numérico de 314, en una clara referencia al número P. Este número maestro se encuentra en sintonía con la filosofía de la razón cúbica, centro cúbico de esta razón numérica, concepto geométrico que se encuentra oculto en el nombre Vitrevi. El nombre completo del autor puede decodificarse como nacido en la luz de la esmeralda, TR 6×6×6, o razón cúbica cuyo centro es el número pi, donde se produce el enrollamiento. Estos símbolos están asociados a las espirales áureas, imagen creada con compás alrededor de un cubo de longitud 3,14159 o de 6 codos sagrados egipcios. Desde la perspectiva de las culturas antiguas como la griega o la egipcia basadas fuertemente en una interpretación arquitectónica del mundo, las espirales numéricas se arremolinan alrededor del número 3, 459 en una visión cúbica del mundo, cierta caja contenedora creada con porciones del número P. Esto se puede descubrir al estudiar la cámara del rey de la Gran Pirámide. El libro de arquitectura representa una tetrarquis tripitagórica a modo de edificio intelectual, de 10 rollos 10 libros o la arquitectura del cosmos desde la visión vitruviana. Las Pleiades, las 7 hermanas.
Las Pleiades en griego pleias, muchas Pleiades, hijas de Pleione Peleiades, palomas. Este es el nombre que les da Hesíodo en su obra La astronomía. En la Odisea, Odiseo recibe el alimento celeste de unas palomas en referencia a las Pleiades. Maia, una de las Pleiades, fue madre de Hermes. Cuenta la leyenda que el recién nacido Hermes se escapa de su madre, Maia, para robar el ganado de su hermano Apolo. Por este suceso es patrono de los ladrones. Sus símbolos son la tortuga y el gallo. Recordando siempre que la tortuga posee una caparazón de lados hexagonales, se le atribuye la creación de la lira, la cual construye con la caparazón de una tortuga. Odiseo desciende por línea paterna. De Hermes, los romanos lo llamaban Mercurio. Era adorado en la forma de una herma, de la palabra griega orma. Piedra era un pilar cuadrado que servía como límite en los caminos, también como mojón en fronteras. Atlas es obligado a llevar al mundo, y por esto Orión persiguió durante 5 años según otra tradición a las Pléyades, y Zeus terminó por transformarlas primero en palomas y luego en estrellas. Se dice que la constelación de Orión sigue persiguiéndolas por el cielo nocturno. Según otras versiones de la historia, las 7 hermanas se suicidaron porque estaban tristísimas por la suerte que había corrido su padre, Atlas. A estrella de 5 puntas. Representa la estrella más brillante después del lucero. Los egipcios la llamaban Sotis, brillo del año nuevo. La asociaban a la diosa Sobdet, una diosa con tocado de estrella de 5 puntas. A veces aparece como gran perro, que es la forma antigua de la constelación de Sirio. Muchos templos de la antigüedad fueron armados arquitectónicamente para que el eje principal del templo se relacione con el paso de la estrella. La aparición de la estrella en el firmamento marcaba el desborde del río Nilo. El periodo de máximo calor en Egipto se llamaba canícula, la época de calor de perros. El año solar egipcio de 365 días relaciona las fases de la luna, el tránsito del sol y la estrella Sirio. El hombre dentro de la estrella u hombre de Vitruvio es un símbolo del hombre universal, un hombre con los brazos abiertos al cosmos. Durante el Renacimiento se traducen los tratados clásicos del latín al italiano y se redescubre el trabajo de Vitruvio. De estas valorizaciones, la más importante es la de Petrarca, poeta y dramaturgo del pre-Renacimiento, muy admirado por William Shakespeare y Edmund Spenser. Bien, existe la traducción del arquitecto Cesare Cesariano, la más importante por su riqueza visual, ya que Cesariano, decidido a traer luz sobre el trabajo de Vitruvio, reinterpreta al Homo Universalis creando dibujos de hombres con los brazos abiertos en la postura quadratum o ad circulum, símbolos de la cuadratura del círculo. Sabemos que de las versiones de dibujos que existen del hombre de Vitruvio, es la más estudiada por su riqueza geométrica. En la versión de Cesariano, el hombre de Vitruvio se encuentra parado de brazos abiertos y en punta de pies juntando los talones. ¿Cuál es el significado del hombre de Vitruvio u hombre dentro de la cuadratura del círculo? ¿Por qué durante el Renacimiento estaban tan interesados en traducir e interpretar la imagen de un hombre geométrico? El hombre dentro de la cuadratura del círculo o ad quadratum pasa a ser un símbolo del hombre universal. Homo universalis, expresión latina que podría traducirse como hombre de espíritu universal. Homo ad circulum vitruviano, ilustración de la edición del Commento a Vitruvio de Cesare Cesariano, 1521. Este concepto fue desarrollado, durante el Renacimiento italiano, por uno de sus máximos representantes, el arquitecto León Battista Alberti IV, quien afirmó que el artista, en este contexto social, no debe ser un simple artesano, sino un intelectual preparado en todas las disciplinas y en todos los terrenos. Esta idea recoge los principios básicos del humanismo. El Renacimiento es producto del pensamiento arquitectónico. Este periodo se caracterizaba por considerar al hombre como un ser todopoderoso, con capacidades. Es uno de los humanistas más polifacéticos e importantes del Renacimiento, ilimitadas para el desarrollo. Exhortaba a la gente a abarcar todos los campos del conocimiento y a desarrollar sus capacidades al máximo. Por este motivo, muchos hombres en el Renacimiento hicieron florecer notablemente la cultura y el arte. Muchos de los hombres claves de esta época estuvieron interesados por la cuadratura del círculo, como símbolo de la apoteosis. El hombre de Vitruvio, o el hombre dentro del paradigma ad quadratum, pasó a ser un símbolo del hombre universal, meta de todo hombre renacentista. Se realizaron traducciones del latín al italiano del Códice Vitruviano. Entre ellas, podemos destacar la realizada por Daniel Bavari, de 1556, y la del propio César Cesariano, de 1521. El hombre de Vitruvio era la clave para la composición arquitectónica en relación áurea y dentro del canon firmitas, utilitas, venustas. El hombre como centro del cosmos. Discurso sobre la dignidad del hombre de Pico de la Mirandola.
Magnum, o Asclepi, Miraculum est homo, gran milagro es el hombre, o Asclepio. Cita de Hermes Trismegisto con la que comienza la oratio Ioannis Pici Mirandulani Concordiae Contis. El discurso sobre la dignidad del hombre es el verdadero discurso del hombre del Renacimiento. Fragmento. Oh Adán, no te he dado ni un lugar determinado, ni un aspecto propio, ni una prerrogativa peculiar con el fin de que poseas el lugar, el aspecto y la prerrogativa que conscientemente elijas, y que de acuerdo con tu intención obtengas y conserves. La naturaleza definida de los otros seres está constreñida por las precisas leyes por mí prescritas. Tú, en cambio, no constreñido por estrechez alguna, te la determinarás según el arbitrio a cuyo poder te he consignado. Te he puesto en el centro del mundo para que más cómodamente observes cuanto en él existe. No te he hecho ni celeste ni terreno, ni mortal ni inmortal, con el fin de que tú, como árbitro y soberano artífice de ti mismo, te informases y plasmases en la obra que prefirieses. Podrás degenerar en los seres inferiores que son las bestias. Podrás regenerarte, según tu ánimo, en las realidades superiores que son divinas. Epílogo. Este libro tuvo su génesis en el estudio de símbolos y arquetipos relacionados con la arquitectura y el arte de la construcción. Muchas deidades del mundo antiguo estuvieron en su arcaicidad, vinculadas a un imaginario donde la tierra, el cielo y sus demiurgos eran percibidos como geometrías abstractas y logos. En el fervor de los habitantes de la tierra primigenia, estos trataron de decodificar su entorno, creando el simbolismo de la gran casa u árbol sagrado, coronando la colina fundamental de la creación. Muchos dioses indoeuropeos fueron adorados como pilares que sostienen la tierra, o vigas principales de un edificio tanto material como metafísico. Deidades percibidas como grandes alfareros, el título más antiguo que ostenta un arquitecto, en representación de la causa primera. Estos dioses hacen girar la rueda de alfarería recreando el mundo, todas las noches, con una claridad meridiana, reglada por las geometrías. Este mundo especular creó un lenguaje lleno de símbolos. Dicen los árabes que el hombre aprendió a contar y armar calendarios, gracias a las fases de la luna. Estos arquetipos universales, y afines a las necesidades más primarias como el aprender en qué estaciones sembrar o cultivar, nos permitieron desarrollar la geometría y la escritura. Ciertos acontecimientos, como el desborde del río Nilo, o la llegada de los monzones en Asia Central, suceso que estaba asociado a la aparición de la estrella Sirio, nos permitieron desarrollar los primeros signos de protoescritura. Los primeros pictogramas aparecieron primero en las tumbas. Fue el primer intento por parte del hombre de comprender el cambio y la no continuidad de su ser. Este hecho simbólico dio nacimiento al hito de la escritura. Estos enterramientos primero fueron a ras de tierra o cubiertos por ramas pintadas en ocre, producto de terrenos con gran cantidad de mineral de hierro, el mismo material que posteriormente nos sirvió como colectivo humano para labrar la piedra y poder levantar construcciones como casas de la deidad o simplemente templos. El templo es anterior a los dioses. Fue el lugar donde el colectivo humano se maravilló del silencio, y la oquedad, el primer lugar donde el hombre se vio solo y en su soledad pudo contemplar el vacío. Los signos y logos más antiguos en los cuales se puede leer se encuentran labrados en etiquetas de marfil pertenecientes a la cultura nagada en Egipto, cuna del Egipto faraónico. En muchas de estas etiquetas se encuentran los signos más antiguos de escritura, organizadas a través de letras y números. Esta cultura monumental dio nacimiento al alfabeto como lo conocemos, pasando de ahí al proto-cananeo y fenicio y de ahí al griego y al latín. Muchos vocablos de esta cultura, la forma hablada de estos símbolos, es aún más antigua, asociada al lenguaje indoeuropeo, cuyas raíces se pierden en Asia Central, cerca de la frontera actual entre Irán e India. Algunos autores especulan que el lenguaje y pueblo indoeuropeo tuvo su génesis en el norte de Europa, hipótesis no comprobada, pero plausible. Los monumentos en Europa, como los dejados en la isla de Malta o en la región de Karnak en Francia, tienen una antigüedad de 7200 años. Mucho de este ideario veía en las posiciones de la luna, el sol y las estrellas móviles los planetas, una forma de tejido o urdimbre montada alrededor del planeta Tierra. Dicha tela, creada con espirales, estaba asociada al planeta Venus, cuya danza con la luna da la impresión de un tejido de lados hexagonales. Números como E8 lec albanés, E5 lec albanés, y el 13 como también el 144, estuvieron vinculados a dicho planeta. Todos estos números representan la escala de Fibonacci, que al ser divididos entre los mismos, nos da como resultado el número áureo. Proporción geométrica presente en todo el mundo natural como una forma de escritura divina o modulor del espacio tridimensional. La causa primera de la construcción tenía un anteproyecto para el mundo.
El hombre vio en estos símbolos celestes una mente divina que podía ser decodificada por medio de la geometría, no solo para el entendimiento del mundo natural, sino posibilitar la apoteosis del arquitecto. Una fusión divina entre principio y fin. Se terminó de imprimir en Buenos Aires, en editorial Sofía Lux Franklin 2054 centígrados.aba, tel 01 145847 071, 100 ejemplares, el día octubre 30 2014.